Now we just pop this in the slot and wait for the result. Green, you're a normal human being. Red, you're an evil Cylon. Should take a couple of minutes. So, tell me, are you from Erelon? A slight trace of an accent there. What? Oh, no. Troy. Troy. Troy, tell me, why is that familiar? Mining settlement. The accident. The explosion. Right. That was tragic. Your family are... I died with the rest. I'm very sorry. It's a lie. Congratulations, Doctor. You've just uncovered your very first Cylon. Now here's an interesting moment in the life of Gaius Baltar. What will he do? Is everything okay? Yeah. I'm just interpolating the results. Question is, what will she do if you expose her? Thank you or kill you? I thought it was just green or red. Well, it's a little more complicated than that, actually. She probably doesn't know. Probably thinks she's just another little girl from Troy whose entire background vanished in a mysterious accident. Should be interesting to see how she responds when you tell her the truth. I'm guessing her Cylon side will take over and break your neck before you can give away her secret. But let's find out. Congratulations, it's green. It's very bright green. You're not a Cylon. Really? 100% human and very, very bright green as well. For a second I was worried what you were gonna say. Were you? Yeah. Well, there's nothing to be worried about anymore. Yeah, you couldn't be more human if you tried. Well, thanks. Anytime. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Esta es la segunda parte, segundo vídeo de este gameplay que estoy haciendo en una partida multijugador entre 5 jugadores. Bien, vamos a empezar la segunda ronda. Empezamos con Adama, de nuevo. Recordad que tenemos una ficha que podemos ir pasando entre los jugadores que indica quién va primero o quién está jugando en ese momento el turno. En un turno de un jugador lo primero que hacemos es robar cartas. Una vez robamos nos podemos mover, pero no es obligatorio. El jugador que lleva a Dama decide que control de armamento es un lugar ideal. Recordad que desde aquí hemos atacado varias veces a los Cylon y hemos conseguido destruir una estrella base en el vídeo anterior. Entonces ahora tenemos que hacer una acción. La acción puede ser gastar alguna carta que tenga el texto de acción. Podemos jugar el texto que aparece en la sala. Podemos jugar alguna habilidad que tengamos que indique que tenemos que gastarlo como acción. Bien, lo que va a hacer Adama es, puesto que este es el objetivo más peligroso, va a delegar en Boomer. Para ello juega esta carta de orden ejecutiva. Fijaros también, y esto lo comento porque es algo que me imagino que muchos viendo el gameplay lo entenderéis o que quizás ya habréis llegado vosotros a esa conclusión. Y es que es mucho mejor jugar cartas que tengan valor bajo y guardarse las cartas que tengan valor alto, porque las cartas de valor alto son importantes de cara a las pruebas de habilidad, esas pruebas donde en función del código tenemos que superar una dificultad. Entonces, claro, si tenemos varias de estas cartas, mirar siempre de jugar las que tengan valor más bajo y quedarte con las que tengan valor más alto para así tener cartas para poder sumar en caso de pruebas de habilidad complicadas. Bien, la cuestión es que Adama juega esta carta, que ya sabéis, la vimos en el vídeo anterior, que lo que permite es delegar esto. La acción que realmente deberíamos tomar la estamos delegando en otro jugador. Este jugador puede ahora moverse y hacer luego una acción, o si no se quiere mover, hacer dos acciones. Aquí no nos queremos mover con Boomer. Entonces la jugadora que lleva a Boomer como primera acción va a disparar al Rider. El problema es que hay que sacar muy alto y saca un 4. Con un 7 o un 8 impactamos. Así que primera acción fallida y como segunda acción volver a lanzar para sacar un 7 o un 8, pues como os podéis imaginar las opciones no son muy buenas, las probabilidades. Así que decide jugar Boomer esta carta. Fijaros que ha jugado una carta con un valor muy alto. Seguramente es porque solo tiene una de estas y no tiene más remedio que jugar esta. A veces es lo que ocurre.
Acción. Juega esta carta mientras pilotas un Viper para poder atacar un máximo de 4 veces. Bien, pues vamos a poder lanzar 4 veces. También si hay algún jugador que tuviera alguna carta que le permita añadir un +2 a la tirada, antes de hacer esa tirada se puede jugar. Pero por el motivo que sea, ninguno de los jugadores, o bien porque no tienen, o bien porque consideran que estos 4 lanzamientos van a ser suficientes, deciden no jugar esa carta. Bien, pues por suerte, en la última tirada, Boomer consigue un impacto. De hecho, en la primera sale un 1, la segunda sale un 1, en la tercera sale un 6 y finalmente en la cuarta tirada sale un 7, eliminando al incursor pesado. Bien, vamos con la carta de crisis y recordad que está jugando a dama y sale esta carta que requiere una prueba de habilidad de 13, que es depósitos de agua saboteados. Decompression alarm! Damage report, Mr. Gaeta. Ruptures in tanks 3, 5, 7, 9. On the unwrapped lines. El jugador actual elige entre hacer una prueba de habilidad o bien reducir en 1 los alimentos debido pues, a este sabotaje. Esto es algo que ocurre en los primeros capítulos de la primera temporada. Efectivamente, alguien vuela los depósitos de agua. Bien, como hacer una prueba de este tipo supondría gastar muchas cartas, esto ya lo comenté en el vídeo anterior, a veces es mejor tomar una decisión negativa y no obligar a los jugadores a tener que gastar un montón de cartas para evitar pues, este problema, ¿no? Entonces lo que decide hacer el jugador actual es renunciar a 1 de alimentos. Así que vamos aquí y bajamos a 6 de alimentos. Lo siguiente es activar a los Riders. Entonces tenemos aquí 6 Riders, iba a decir 5. Lo que hacen los Riders es entrar en esta zona, pero esto consume su acción, es decir, entran aquí, pero no atacan. Si en el futuro se vuelven a activar, entonces sí atacarían, primero atacarían a la nave militar, a Boomer, y luego si destruyen a la nave de Boomer, entonces atacarían a la civil, que entonces es un éxito automático. Esta carta también permite hacer un salto, entonces estamos ya en la última casilla. Un salto más, o sea, un icono más de este tipo en alguna carta y ya podemos saltar. Pero también es cierto que, tal como os explicaba en el vídeo anterior, estando aquí ahora, existe la posibilidad de intentar huir rápidamente haciendo un salto desde esta posición. Habría un riesgo de que perdiéramos alguna nave civil y perdiéramos población, pero quizás es lo mejor y evitar que nos destruyan o que hagan daño a estas naves. Bien, es el momento de ir con el presidente, que es Tom Zarek. Tom Zarek se encuentra en la Colonial 1 y recordar que mientras se mueva dentro de estas localizaciones, pues para él es gratis, pero si quiere moverse a la Galáctica, entonces debería descartarse de una carta de habilidad para poder hacer ese desplazamiento. Ahora mismo está contento donde está. Podemos ver que podemos coger todas estas cartas. Y ahora puede moverse, pero está contento donde está. Entonces aquí lo lógico es hacer todo esto que os acabo de comentar, de mirar, de desplazarnos a control de saltos, gastar la acción y así mirar de salir por patas. Perfectamente lo podría hacer él. Podría descartarse una carta de habilidad para poder trasladarse al Galáctica y luego hacer su acción. Pero es mucho mejor, o considera que es mucho mejor, mucho más práctico, para no tener que perder cartas, delegar en Adama. Así que lo que hace es jugar una carta, fijaros también que utiliza una carta con un valor bajo, para delegar y que Adama sea el que haga la acción. Recordad que esta carta lo que permite es un movimiento y una acción, y si no quieres moverte, hacer 2 acciones. Entonces lo que hace es moverse y ahora va a hacer la acción de control de saltos, que ya he hablado de ella varias veces. Vamos a hacer un salto de emergencia para intentar escaparnos de los Cylons. Entonces hay un riesgo de perder población. Hay que lanzar un dado, si sale un 6 o menos, se pierde tanta población como indique el icono donde estemos. Si estuviéramos aquí, perderíamos 3 de población, aquí perderíamos 1. Bien, desgraciadamente la tirada es baja, sale un 5, así que efectivamente se produce el salto, saltaríamos, pero perdemos 1 de población. Representa que alguna nave civil no ha recibido las instrucciones o ha saltado a un lugar equivocado, que esto es algo que ocurre durante la serie. Jump 238 complete. Start the clock. 33 minutes. Mark. All civilian ships present and... Strike my last. 1 civilian ship missing and unaccounted for, sir. Which one? The Olympic Carrier, commercial passenger vessel. Were they left behind?
think I accounted for all civilian ships before we left, You think? sir. Did you or didn't you? They're not logged in, sir. I think they may have been left behind. How many people aboard ship? 1,345 souls, sir. Conseguimos saltar, esto se reinicia y vamos a ver qué supone en el mapa. Bien, para empezar, cuando se salta ocurren varias cosas. Todas las naves Cylon evidentemente desaparecen. Todos los Vipers, antes de saltar, tienen que entrar rápidamente en la Galáctica. Así que quitamos estos Vipers, que irían todas estas naves a la reserva de la Galáctica. Boomer y Apolo volverían al hangar, porque han entrado, quitamos estas fichas. Y todas las naves civiles que hay, que ahora mismo teníamos 5, vuelven al tazo de naves civiles. Recordad que estamos todavía con Ton Zarek, que ha delegado en Adama para hacer ese salto. Entonces vamos ahora a mirar una de las ventajas de ser almirante, que es el cargo que está ostentando ahora mismo Adama. Cuando la flota efectúe un salto, roba 2 cartas de salto y elige una de ellas. Claro, si es un Cylon, intentará que la carta de salto no sea buena. Si es humano, buscará de las 2 cartas que puede mirar inicialmente, escogerá evidentemente la que le permita hacer el salto más interesante. Las 2 cartas que roba Adama es una información que solo tiene él, es una información que solo puede estudiar él. No es una información abierta a debate, a que los jugadores puedan decidir dónde ir. Así que, de forma oculta, mira esas 2 cartas, una de ellas la va a dejar debajo porque a lo mejor considera que no es la más indicada, y luego coge la carta que efectivamente nos va a llevar a la nueva ubicación, que es un planeta yermo. Se pierden 2 de combustible debido al salto y fijaros que conseguimos saltar 2 espacios. Es decir, recordad que tenemos que cumplir un objetivo, tenemos que mirar de llegar a una distancia de 8 y una vez llegamos a esta distancia, en el siguiente salto ya automáticamente cumplimos el objetivo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar esta carta aquí para recordar que hemos saltado 2 espacios. O también lo que podemos hacer es dejar esto así para saber que ahora mismo ya hemos saltado 2 espacios. Bien, tenemos que perder 2 de combustible debido al salto. Como veis, los saltos gratis no salen. Así que bajamos de 8 a 6. Esta carta, que habíamos dejado todavía en juego, es una regla especial. Recordad que esta carta debería permanecer en juego hasta que la flota efectúe un salto. Cada vez que una estrella base lanza incursores o incursores pesados, lanzará una nave adicional. No hemos tenido tiempo de aplicar esto porque no ha salido ninguna carta que permitiera lanzar incursores pesados. Sí activarlos, pero no lanzarlos. Así que esta carta ahora sí, ya se ha cumplido que hemos hecho un salto, la podemos descartar. Como veis, esto nos ha permitido despejar ahora bastante el mapa y es un buen momento para intentar hacer acciones poco habituales. Prepararnos para la posible llegada de naves Cylons que nos puedan perseguir, por ejemplo, sacar algún caza para explorar o utilizar cartas especiales de Quorum. Bien, tenemos que continuar con Ton Zarek. Ton Zarek tiene que robar ahora una carta de crisis y sale Extracción de agua forzada. Esto es también un episodio de la primera temporada. Fijaros que es una prueba de habilidad súper complicada. El jugador actual, que es Ton Zarek, tiene que decidir entre hacer una prueba de habilidad, aquí veis lo que ocurriría, o bien +1 de alimentos y -1 de moral y cada jugador se descarta de una carta de habilidad al azar. Bien, decide no hacer la prueba de habilidad, son muchas cartas las que deberíamos jugar, decide sumar 1 de alimentos y reducir 1 de moral y que cada jugador se descarte de una carta. Al azar, fijaros que aquí sí que dice al azar, así que tenéis que coger todas las cartas que tengáis de habilidad y que elija a un jugador por vosotros o vosotros mismos cogéis una así a voleo después de mezclarlas. Bien, pues los jugadores proceden a hacer todo eso y tal como hemos visto lo que hacemos es sumar alimentos, pero perdemos moral. Nos quedaría por completar de esta carta la activación de los incursores Cylon, pero como no tenemos ahora mismo ningún Cylon en el mapa, pues esto se puede ignorar, pero fijaros que podemos saltar, así que buenas noticias, avanzamos un espacio. Vamos con Boomer, que es la siguiente jugadora. Tiene que coger todas estas cartas, recordad que tiene una carta de ingeniería que siempre viene muy bien. Y claro, ahora Boomer, como es piloto, pues hombre, podríamos, por ejemplo, en previsión a la aparición de nuevos enemigos Cylon, podríamos, por ejemplo, ahora utilizar la habilidad del hangar para salir con el Viper, etc. Pero nada impide que ahora este personaje pueda hacer cualquier otra cosa que considere oportuna. Por ejemplo, hay algunas ubicaciones que permiten robar cartas de mazos que de normal no podemos coger carta porque nuestras habilidades no lo permiten. Entonces a lo mejor nos interesa por el motivo que sea. Por ejemplo, aquí en el laboratorio de investigación donde está Gaius Baltar,
Pone acción, robar una carta de habilidad de ingeniería o una carta de habilidad táctica. Esto puede venir bien para aquellos personajes que de normal no tienen habilidades de ingeniería. Si resulta que los ingenieros son Cylon o tenemos algún problema con ellos y tenemos que hacer reparaciones urgentes, pues venir aquí nos permite el poder robar cartas que no son habituales en la carta de personaje. Ya aprovecho que está aquí en pantalla, fijaros, esta sala es muy interesante, permite mover naves civiles en caso de que tengamos naves civiles que puedan correr un riesgo de quedar eliminadas por la ubicación que ahora mismo tienen en el mapa, pues esto permitiría moverlas a espacios adyacentes y alejarlas de los Cylon, por ejemplo. Bien, lo que va a hacer Boomer es, puesto que ahora nos podemos mover gratis, decide moverse, pero no salir ella con un Viper, no va a hacer esta acción de salir con el Viper y desplazarse a una de estas dos zonas. Lo que decide hacer es moverse al puente de mando. Y aquí va a hacer la acción del puente de mando, que es activar un máximo de 2 Vipers no tripulados. Y por si acaso, pues lo que hace es colocar un Viper en cada una de las zonas. Es decir, es una patrulla por si tenemos una emergencia que estos Vipers puedan ya actuar rápidamente. Entonces ahora, aprovechando esta situación, Apolo tiene una habilidad que se dice piloto de Vipers de guardia. Cuando se coloque un Viper de la reserva en una zona de espacio, podrás optar por pilotarlo y realizar una acción. Solo podrás hacer esto si estás en una localización de Galáctica, que no sea la prisión. Efectivamente, entonces el jugador que lleva a Apolo, aprovechando la acción de lanzamiento de 2 Vipers no tripulados, decide aprovechar esa misma acción para tripular uno de los Vipers. De hecho, perdonad, decide colocarse aquí en el Viper que está al frente. Tampoco tenemos claro dónde pueden aparecer los Cylon. Ya habéis visto que de normal aparecen aquí en la parte frontal, pero esto depende de la carta que pueda salir. Os voy a mostrar unas cuantas cartas de estas donde aparecen los Cylon. Por ejemplo, aquí sí que aparecerían delante, pero aquí aparecen en cambio en esta zona. Aquí aparecen 2, esto es horroroso. Aquí aparecen arriba, aquí aparecen abajo. O sea que esto puede cambiar. Nada determina que aparezcan siempre en el mismo sitio. El hecho de que hayamos empezado la partida con una nave aquí es fruto del setup, del despliegue inicial. Entonces, fijaros que esta habilidad es algo que se puede hacer siempre que se dé esta circunstancia. A diferencia de la habilidad que ya utilizamos en el vídeo anterior, de Kaj, que es el comandante del grupo aéreo, que una vez por partida puedes activar un máximo de 6 Vipers, esto ya lo utilizamos. Esta es una habilidad que siempre que se cumpla esto que acabamos de ver, siempre lo podemos hacer. Pero fijaros que no solo podemos pilotarlo, sino que además podemos realizar una acción. Y como acción, lo que hace Apolo es jugar esta carta de orden ejecutiva, que fijaros cómo los jugadores siempre intentan, en la medida de lo posible, jugar las cartas con el valor más bajo, para guardarse las cartas de valor más alto para posibles pruebas de habilidad importantes. Y decide jugar esta carta de orden ejecutiva con Ton Zarek. ¿Por qué con Ton Zarek? Porque habéis visto que Ton Zarek aquí, de momento, poca cosa ha podido hacer. Porque ahora que la cosa está tranquila, ahora es el momento de aprovecharse de la habilidad que aparece en esa ubicación, que es despacho presidencial. Fijaros que permite, como acción, si eres presidente, robas una carta de quórum. Luego podrás robar una carta de quórum adicional o jugarla de tu mano. ¿Por qué las cartas de quórum son importantes? Bien, estas son cartas que cuando hay crisis, tenemos problemas con los Cylon, pues a lo mejor Ton Zarek haría bien en intentar delegar sus acciones en jugadores que puedan disparar, etc. Es un poco lo que ha estado haciendo hasta ahora Zarek, siempre intentando delegar en otros jugadores, pero ahora que la cosa está tranquila, ahora es cuando puede tener un papel importante. No hay ninguna urgencia militar, entonces las cartas de quórum es una forma genial de poder conseguir recursos. Por ejemplo, aquí tenemos una que permite, si tenemos un poquito de suerte, aumentar alimentos. Pero si vamos leyendo, veréis que de normal permite hacer cosas especiales, que es algo que solo podemos conseguir con estas cartas de quórum. Recordad que estas cartas, quien puede robarlas únicamente es el que ostenta este cargo, el de presidente, que precisamente tiene ese símbolo para saber que aquí podemos robar estas cartas de quórum. Entonces repito que son cartas que permiten hacer acciones que de normal pueden generar con un poco de suerte pues recursos, incrementar la moral. Bien, los recursos son importantes porque ya sabéis que si alguno de estos recursos llega a 0 perdemos la partida. Entonces ahí está un poco la forma de generar recursos. Luego sí que es cierto que por carta, ya habéis visto que en algún caso hay alguna carta que permite sumar algún recurso. Entonces lo que va a hacer Zarek es, puesto que tiene la capacidad para moverse y hacer una acción, o si no se mueve hacer 2 acciones, pues claro, podría realizar 2 veces lo que pone aquí, por ejemplo. Entonces, como primera acción, lo que vamos a hacer es gastar la acción que aparece aquí en despacho presidencial. Roba una carta de quórum y luego dice que puedes robar una carta de quórum adicional o jugarla de tu mano. Decide robar otra carta de quórum. Entonces, como tenía inicialmente una al principio de la partida por despliegue
y ahora está robando 2, ahora ya tiene 3 en la mano. Como segunda acción, vuelve a robar una carta de quórum y juega una carta de quórum. Entonces lo que hace es jugar una de las cartas que ha robado de quórum, que es esta, que es designar especialista para misión. Roba 2 cartas de habilidad política y dale esta carta a cualquier otro jugador. Es decir, lo que tiene que hacer ahora Tonzarek es robar 2 cartas amarillas y colocarlas en su mazo. Y luego tiene que dar esta carta al jugador que desee. Esta carta debe permanecer en juego, o sea, habrá que dejarla ahí para saber que está en efecto. La próxima vez que la flota efectúe un salto, el jugador que tenga esta carta deberá elegir el destino en lugar del almirante. Para ello, robará 3 cartas de salto en vez de 2. Recordad que Adama, como es el almirante, ha podido robar 2 cartas, comprobar cuál es la que le gusta, dejar otra en el fondo y jugar la que se queda. Bien, pues esto permitiría robar 3 cartas en vez de 2 y claro, esto da más opciones para poder llegar más lejos o cumplir las expectativas de los jugadores humanos. Y elegirá una de ellas, luego descarta esta carta. Bien, aquí no dice que en ningún momento esto no se lo puedas dar al almirante, entonces decide que como el almirante es el personaje que ahora mismo, pues por el motivo que sea, le da confianza, decide dársela a Adama. Bien, ahora tenemos que robar una carta de crisis y recordar, porque claro, hemos bailado muchísimo, que estábamos jugando el turno de Boomer. O sea, Boomer lo que ha hecho es esta acción que ha permitido que Apolo saliera con el Viper y la acción que tenía Apolo la ha delegado en Tonzarek. O sea, fijaros cómo vamos dando vueltas de uno a otro jugador. Podemos hacer estos combos brutales. Requiere mucha combinación, requiere tener las cartas adecuadas, pero los jugadores están cooperando de una forma muy interesante y ahora tenemos que sacar carta de crisis con Boomer, porque es su turno todavía. Y sale la carta de declarar ley marcial. Es un momento también muy chulo de la segunda temporada, si no recuerdo mal, de Galáctica. Miss Roslin is now resting comfortably aboard this ship, where she will remain until such time as the commander deems otherwise. As it appears obvious that the government cannot function under the current circumstances, I have decided to dissolve the Quorum of 12. And as of this moment, I have declared martial law. Bien, aquí el almirante tiene que elegir entre perder 1 de moral y el almirante recibe la carta de cargo presidencial, porque representa que está declarando la ley marcial y se apodera del cargo de presidente de Tonzarek. O bien perder 1 de población y el almirante se descarta de 2 cartas de habilidad. Bien, esta es una toma de decisión importante porque en el caso de que Adama fuera un Cylon, estaría ostentando ahora mismo 2 posiciones importantes, la de almirante, que permite controlar el mazo de salto, y además el presidente, que permite controlar las cartas de quórum que generan recursos. No lo sabemos si Adama es un Cylon o no. De momento se está comportando como un jugador humano, pero quizás se está confundiendo, está intentando hacer engañar a los jugadores que él es una persona de fiar, para precisamente luego ir concentrando cartas y en el momento en que considere oportuno, entonces revelar que es un Cylon y ahí pues la liamos gorda. Bien, la cuestión es que considera que perder 1 de población no es buena noticia, así que decide efectivamente declarar la ley marcial. -1 de moral y el almirante recibe la carta de cargo presidencial. En resumidas cuentas, resulta que ahora Adama es el almirante y ahora es el presidente. Y las cartas de quórum pues ahora pueden ser utilizadas por William Adama. Se pierde 1 de moral, así que bajamos a 6. ¿Qué pasa con las cartas de quórum que tenía el jugador que estaba ostentando hasta ahora el cargo de presidente? Porque recordad que ahora hemos hecho unas acciones, hemos robado unas cuantas cartas de quórum, pues todas esas cartas de quórum se las tiene que pasar ahora a William Adama. De manera que Tonzarek se queda sin ninguna carta de quórum. Ya solo nos quedaría de la carta de crisis comprobar si podemos saltar, ya vemos que no, pero antes de saltar habría que completar la activación de los Cylon. Esto permitiría atacar a una estrella base, pero como no tenemos estrellas base, pues ignoramos. Bien, ahora estaríamos ya con Boomer. Entonces vamos a echar un vistazo un momento a una habilidad que tiene Boomer. Reconocimiento. Al final de tu turno, es decir, justo ahora, después ya de haber sacado carta de crisis, antes de pasar al siguiente jugador, al final de tu turno, puedes mirar la primera carta del mazo de crisis y colocarla en la parte superior o en la parte inferior del mazo. Es decir, esto
No lo aplicó el jugador que llevaba a Boomer en la primera ronda, pero es algo que puede hacer gratis. Es una acción que permite reconocer. Como esta es una chica que en la serie se encarga de hacer reconocimientos constantes con los Raptors, pues esta es una habilidad que es muy temática. Bien, vamos con Apolo, que tiene bastantes habilidades, y recordad que cuando tiene habilidades de varios colores tiene que decidir de estas dos que puede robar si quiere robar una y una o dos de algo en concreto. Decide robar dos verdes porque lo que está buscando son cartas para delegar. Las cartas verdes sabéis que tienen la orden ejecutiva, que es esa carta que estamos utilizando para delegar, y es lógico buscar esas cartas porque ahora mismo aquí no hay posibilidad de combatir. No tiene ningún sentido hacer acciones como piloto, así que es mejor intentar delegar. Fijaros pues cómo, dependiendo de cómo está la situación en la partida, a veces son los otros jugadores quienes van a delegar en los pilotos, pero cuando la cosa está tranquila como ahora, son ellos los que delegan en los políticos o en otros jugadores que pueden aprovechar sus acciones de una forma más práctica en Galáctica o en Colonial 1. Bien, pues decide jugar esta carta en Ton Zarek. Entonces, ¿con qué intención juega esta carta? Pues con la intención de que Ton Zarek pueda recuperar el cargo presidencial. ¿Y esto dónde se puede hacer? Pues desde aquí, en Administración. Como podéis comprobar, pone: elige a un personaje y supera esta prueba de habilidad para concederle el cargo presidencial. Es decir, intentar de nuevo hacer elecciones o presionar al almirante para que de nuevo delegue el cargo presidencial en Ton Zarek. Entonces, Ton Zarek, y aquí es donde, si los Cylon estuvieran colaborando, vamos a suponer que Adama fuera un Cylon y tenemos otro jugador que es un Cylon, ese otro Cylon le interesaría venir aquí. ¿Por qué? Echamos un vistazo y vemos: criminal convicto. No puedes utilizar las acciones especiales de localizaciones que estén ocupadas por otros personajes, salvo en la prisión. Si tenemos otro Cylon, me lo invento, pero vamos a suponer que Apolo fuera un Cylon. Podría venir aquí y el hecho de estar ahí presente ya impide que Ton Zarek pueda ostentar el cargo de presidente. Tendría que venir otro jugador para ser presidente. Esto es lo chulo del juego, que una vez entendemos cuáles son las habilidades, las debilidades de cada personaje, podemos cooperar como Cylons para seguir concentrando el poder político y el poder militar, por ejemplo, en este caso. Bien, esta sería una situación, tendría que darse un combo muy curioso, pero podría ocurrir. Entonces, aprovechando esta situación y esa debilidad, ese aspecto negativo que tiene de criminal convicto, hace que Ton Zarek no pudiera ahora utilizar este apartado de administración, esta acción. Bueno, os he dado una pista de cómo actuar, de cómo poder hacer esos combos como Cylon para entorpecer las acciones de los jugadores humanos. Bien, en todo caso aquí ahora mismo no hay nadie, entonces como estamos delegando en Ton Zarek, aquí podemos movernos y luego hacer una acción. Así que nos movemos a Administración y vamos a hacer la acción, vamos a hacer una prueba de habilidad con 5 de dificultad para intentar de nuevo recibir el cargo de presidente. Entonces, esta prueba de habilidad no es una prueba de habilidad que solo tenga que jugar Ton Zarek. Todos los jugadores tienen que colocar cartas y ya sabéis que esto implica colocar 2 cartas de momento de mazo de destino, que puede confundir, puede generar incertidumbre sobre si luego hay una carta negativa, que esa carta negativa la haya jugado quizás algún posible Cylon. Entonces, para poder conseguir que Ton Zarek reciba de nuevo el cargo presidencial, hay que jugar cartas amarillas y verdes para que sumen. Ahora bien, echamos de nuevo un vistazo a la carta de personaje de Ton Zarek y podemos ver que tiene contactos en los bajos fondos. Cuando un jugador utiliza la acción especial de la administración o de la prisión, podrás optar por reducir o aumentar su dificultad en 2. Entonces, como esto es algo que podemos hacer siempre que se cumplan estas condiciones, Ton Zarek decide que la dificultad caiga en 2. Será una dificultad de 3. Como quien está haciendo la acción de habilidad es Ton Zarek, tenemos que seguir el orden de las manijas del reloj. El jugador que estuviera a la izquierda de Ton Zarek empezaría primero y finalmente Ton Zarek sería el último en jugar cartas. Entonces Boomer pasa, Apolo pasa, el jefe juega una carta, Adama juega una carta y Ton Zarek, que es el primer interesado, juega 2 cartas. Así que en total hay 4 cartas jugadas por los jugadores y 2 cartas del mazo de destino. Entonces recordar que lo que tenemos que hacer con estas cartas jugadas es, antes de empezar a revelarlas, porque como las hemos ido colocando por orden, esto daría pistas de quién ha jugado las cartas, lo que tenemos que hacer es mezclarlas. Y ahora sí las giramos. Y aquí tenéis el resultado, un poco sospechoso, porque fijaros, ha salido una negativa de 5, que puede ser del mazo de destino, perfectamente, pero es que solo tenemos una carta de destino de valor 5 azul, que yo recuerde. Así que, bueno, mucha casualidad de que haya salido esta carta del mazo de destino, pero tenemos 2 y 2, 4 y una 5 y una 6, pero claro, tenemos 6 negativas, es un 0.
No se consigue superar la prueba de dificultad a pesar de que tenía un valor de 3. Esta carta ha sido demoledora. En el supuesto de que sospechemos de que la carta azul la ha podido jugar algún jugador, ¿quién tiene cartas de color azul? Es Boomer y el jefe. Tanto Boomer como el jefe podrían haber jugado esa carta, pero Boomer no ha jugado ninguna, así que el único que podría haber jugado esa carta negativa es el jefe. Lo que pasa es que esto sería muy sospechoso, porque claro, jugar cartas azules, cuando sabemos perfectamente que solo hay uno o dos jugadores que pueden utilizarlas, pues hombre, quizás sería dar demasiadas pistas, ¿no? Bueno, en fin, ahí está ya un poco el tema de la paranoia, ahí veis la importancia del mazo de destino, que puede crear confusión, no te puede garantizar que esa carta realmente la haya jugado algún jugador Cylon, no lo podemos tener del todo claro. Bueno, recordad que estamos jugando con Apolo, que hemos delegado en Tonzarek, y el pobre Tonzarek pues, se ha quedado sin cargo presidencial, no ha conseguido superar la prueba de habilidad, así que Adama sigue concentrando el poder político y el poder militar. Cogemos carta de crisis y sale detector saboteado. Bien, esto os he comentado antes que Boomer tenía la capacidad cuando ha terminado su turno de echar un vistazo, entonces no os he dicho que efectivamente echa un vistazo y la carta de crisis que ha visto, por lo que sea, ha decidido dejarla en el fondo del mazo. Así que esta sería una carta de crisis que realmente ahora no deberíamos haber sacado si no fuera porque Boomer ha movido la carta de crisis que había anteriormente. Bien, esta carta al menos nos va a permitir dar un salto y es detector saboteado. Es una prueba de habilidad de 8 y no tenemos posibilidad de escoger. Si tenemos éxito no pasa nada, si fallamos, pues todos los personajes que estén en el laboratorio de investigación son enviados a la enfermería. Esta carta debe permanecer en juego. Los jugadores ya no podrán mirar las cartas de lealtad de otros jugadores. Así que recordad, hay algunas cartas que permiten mirar las cartas de lealtad. Las cartas de lealtad son las que te indican si eres un Cylon o no. Entonces esta carta representa que, bueno, debido a que el detector ha sido saboteado, ya no tienes la oportunidad de echar un vistazo a esas cartas de lealtad de los otros jugadores. Claro, esta es una prueba que le interesa a los Cylons que salga bien, porque así evitan que otro jugador pueda descubrir que él es un Cylon, porque tiene la capacidad para verle la carta de lealtad. Bien, pues hay que hacer la prueba de habilidad, incluso aunque los jugadores no estén de acuerdo en jugar ninguna carta. Es decir, las pruebas de habilidad no podemos decir, no lo voy a hacer, no. Si la carta te permite optar por una prueba de habilidad o hacer algo, como ha ocurrido con una carta anterior, pues perfecto. Pero estas pruebas de habilidad, aunque incluso a nadie le guste jugar ninguna carta, no quiera jugar nada con esa prueba de habilidad, tenemos que jugarla igualmente. Entonces tenemos que robar 2 cartas de destino, colocarlas y ahora cada jugador declara si quiere jugar carta. Como el primer jugador es Apolo, Apolo sería el último en jugar cartas y tendríamos que jugar primero con el jugador que estuviera a su izquierda. Bien, ya os digo que ninguno de los jugadores decide colocar cartas. Bien, así que, bueno, en este caso simplemente giraríamos las cartas. Podemos ver que ha salido una morada y una verde que coinciden, que habrían ayudado a la prueba de habilidad. De hecho, hemos conseguido la mitad de la prueba de habilidad, serían 4 puntos. Bien, esta carta permitiría activar a los incursores pesados que podrían abordar la galáctica, pero no hay incursores pesados y lo importante es que podemos seguir preparando el salto. Así que avanzamos un segundo espacio. Entonces, como no se ha cumplido el texto, recordar que todos los personajes que estén en el laboratorio de investigación son enviados a la enfermería. Representa que ha habido una explosión, pero como no hay nadie en el laboratorio, pues no pasa nada. ¿Qué pasa si hay algún personaje que tiene que ir, aquí a la enfermería? Si empezáramos un turno ahí, solo podrás robar una carta de habilidad durante el primer paso de tu turno. Representa que has estado tiempo en la enfermería y, por ejemplo, si fuera Boomer la que está ahí, pues en vez de poder robar todo esto, solo podía robar una carta, podía escoger cuál de ellas, de qué código de color. Es por eso que como no había nadie aquí, tampoco a los jugadores les ha parecido importante el apostar para intentar que esta carta saliera adelante. Han preferido guardarse cartas por si son necesarias más adelante en alguna crisis. Bueno, esta carta la tenemos que dejar en juego porque recordar que nos tiene que servir de recordatorio de qué momento no podemos echar un vistazo a las cartas de lealtad de otros jugadores, así que la voy a dejar por aquí también para recordar ese efecto. Bien, pues vamos ahora finalmente con Galen Tyrol, el jefe. Fijaros que ahora cogería cartas, pero observad las habilidades que tiene. Vale la pena echar un vistazo. Una vez por partida, después de añadir cartas a una prueba de habilidad, pero antes de revelarlas, podrás elegir un tipo de habilidad. La pericia de todas las cartas del tipo escogido se considera 0 de cara a la resolución de la prueba.
y luego ingeniero de mantenimiento en tu turno, después de utilizar una carta de habilidad de reparaciones, podrás efectuar otra acción. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Es impulsivo, el límite de tu mano es de 8 cartas en lugar de 10. Recordad que después de que termine un jugador su turno, todos los jugadores tienen que comprobar si tienen más de 10 cartas en la mano. En ese caso tendrían que descartarse de cartas. Bien, pues este personaje tiene un problema y es que solo puede tener como mucho 8 cartas. Eso tenerlo en cuenta. Bien, pues lo que hacemos primero es coger todas estas cartas y ahora nos podemos mover. Pero claro, este personaje aquí donde está ya está bien. Claro, estamos en una situación de momento ahora mismo muy tranquila. ¿Qué podemos hacer como acción? Bueno, puesto que ahora no hay nada urgente, podríamos delegar, etc. El problema es que, por el motivo que sea, el jefe no tiene ahora mismo o no quiere jugar cartas de delegar y decide jugar una carta que tiene en la mano. Es una carta amarilla de política que es acción. Roba 2 cartas de habilidad de cualquier tipo, incluidos los que no figuren en tu personaje. Es decir, puede robar de cualquier mazo y decide robar de pilotaje y tácticas, es decir, de rojo y de morado. Claro, teniendo en cuenta que este es un personaje que roba de los otros colores, ahora tiene una mano repleta de colores. Esto también puede ayudar en el caso de que, por ejemplo, él sea un Cylon, pues claro, todavía puede generar más confusión cuando salgan cartas negativas, porque ahora mismo está tocando todos los palos utilizando esta carta de consolidar poder. Y ahora iríamos con la carta de crisis. Y atención, porque esta carta de crisis va a reventar la tranquilidad que tenemos ahora mismo. Es partidas de abordaje. Entonces tenemos que seguir este dibujo para colocar todas las naves, pero tenéis que tener en cuenta que primero hay que seguir estas instrucciones. Lo primero que te dice es activa a todos los incursores pesados que hubiera ahora mismo en el mapa. Es decir, ahora mismo no hay nada. Esto es importante porque a veces es fácil equivocarse. Despliegas primero y luego, como ves que hay que activar, activas a esos incursores. No. Primero te dice, activa todos los incursores que hubiera en el mapa. No hay ninguno. Bien, pues ahora prepara tal como aparece aquí en el dibujo. Y luego sigue la regla especial. Bien, pues vamos a hacerlo. Pues ya lo he hecho fuera de pantalla. He colocado todas las naves Cylon. Fijaros que hay 2 incursores aquí, 2 incursores aquí, pesados, todos ellos. Y recordad que estos incursores pesados, su objetivo no es destruir naves civiles, ni ir a por los Vipers, ni atacar, por ejemplo, a esta piloto, sino que es moverse e ignorar cualquier enemigo e intentar abordar la zona de babor de Galáctica, para entonces activar ese track, esa pista, y hacer que los centuriones empiecen a avanzar para controlar la Galáctica. También hay que colocar 3 naves civiles, tal como ponía el despliegue de la carta, y estas naves civiles recordad que hay que colocarlas tal como veis, porque si las giráis estaríais mostrando qué recurso tiene, y esto no lo tiene que conocer ni el Cylon ni el jugador humano. Entonces tenemos que coger de un tazo de forma aleatoria, colocarlas boca abajo sin saber, repito, qué es lo que hay. Bueno, pues las cosas se han complicado, aunque tenemos todavía margen para poder reaccionar. Lo positivo es que hemos conseguido que el marcador ya esté un poquito más avanzado, el de salto. Pero claro, hay que echar un ojo porque como hagan varias activaciones seguidas, pues las cosas nos pueden complicar bastante. Regla especial, ataque por sorpresa, no se colocan Vipers al comienzo de este combate. Bueno, normalmente cuando aparecen cartas de ese tipo, automáticamente puedes desplegar Vipers, porque aparecen algunos Vipers en la propia carta de despliegue, pero aquí puedes observar que no aparece ningún Viper. Es por eso que, aunque la cosa está tranquila, siempre es conveniente sacar alguno para así ahorrarte luego sustos, tener al menos algo de defensa por si las moscas. Bien, no podemos saltar, no podemos hacer nada, así que lo único que nos asegura esta carta es que las cosas se nos van a complicar bastante. Bien, pues esto terminaría esta segunda ronda. Entonces, pues bueno, si os parece vamos a dejarlo aquí y creo que es un buen momento porque observar cómo ahora las cosas se nos van a complicar, así que la siguiente ronda promete muchísimo y vamos a ver si conseguimos saltar antes de que las naves de abordaje pues lleguen hasta la zona del hangar de Galáctica. Así que nada, os invito al siguiente vídeo donde seguiremos con esa tercera ronda. Un saludo.